En el primer capítulo, escuchamos la soledad de los mayores que permanecen en el campo, resistiendo entre la memoria y el trabajo. En el segundo, fueron los jóvenes quienes explicaron por qué deciden marcharse. Pero este dilema va más allá de Vianney. En Colombia, el 64% de los jóvenes rurales aseguran que no tienen suficientes oportunidades para permanecer en su territorio, y en Cundinamarca, apenas el 15% se queda vinculado al agro. En Colombia, miles de profesionales rurales deciden regresar al campo después de años intentando abrirse paso en la ciudad. Lo hacen no por romanticismo, sino porque a pesar de su formación y esfuerzo, la estabilidad económica sigue siendo esquiva. Según el DANE, más del 40% de los jóvenes con educación superior en zonas rurales se encuentran desempleados o subempleados. Muchos de ellos, como Marol y Iván, vuelven a sus raíces buscando reconstruir un proyecto de vida. Yo estudié ingeniería agronómica en la Universidad Nacional de Colombia y fue un proceso bastante largo y bastante retador, pero puedo decir que la experiencia más gratificante de la vida, aunque no esté dedicada en este momento en la profesión al 100%, creo que es la experiencia que me permitió llegar a donde estoy en este momento. Yo hice 7 semestres de ingeniería agronómica en la Universidad Nacional y terminé la carrera de economía en la Universidad de Pamplona. Como ellos, muchos profesionales rurales se enfrentan a un mercado laboral saturado y desigual. Un estudio del Banco Mundial señala que en América Latina el 56% de los jóvenes con título universitario trabajan en áreas no relacionadas con su formación y el 34% en condiciones informales. En Colombia, solo 1 de cada 5 profesionales rurales logra ejercer en su campo. Hace años veíamos en Vianney que tenía un potencial en el tema cafetero. Hemos trabajado en la línea café ya hace unos 10 años y vimos que no había o que le hacía falta, digamos, una tienda de café como la que uno busca cuando viaja a cualquier ciudad o a cualquier municipio o pueblito del país. Una tienda, un sitio a gusto, un sitio calmado. Y ese era un proyecto o alguna idea que teníamos hace varios años. A raíz de la terminación de los contratos laborales que teníamos en el departamento de Caquetá, pues decidimos tomar la idea y la iniciativa de volver a la realidad de abrir una tienda de café en el municipio de Vianney. Bueno, realmente no es fácil, digamos, todo el tema del emprendimiento. Eh, una ventaja es pues tener parte del conocimiento de la cadena de lo que es el café, de todos sus eslabones y hasta el tema de tiendas, pero realmente no es fácil. Nosotros llevamos con la tienda aproximadamente 5 meses, quiere decir que estamos apenas en la etapa de establecimiento. Es estable, la verdad es que es estable. Es en este momento no es una forma de sustento, pero sí es un proyecto de vida a largo plazo. Según el Ministerio de Agricultura, más del 70% de emprendimientos rurales en Colombia no superan los 2 primeros años de funcionamiento. Las principales causas: falta de acceso a crédito, infraestructura deficiente y escasa articulación institucional. Para muchos retornados como Mara Oliván, volver al campo es un acto de fe, creer que aún se puede vivir de lo que la tierra produce, aunque el sistema no esté diseñado para ello. Bueno, los retos que enfrentamos como profesionales al volver a un pueblo, básicamente es el tema de la oferta laboral, porque aunque podemos tener experiencia, podemos tener un buen desarrollo académico, en un pueblo tan pequeño el tema de las oportunidades laborales se reducen. Entonces volvemos a lo mismo, podemos encontrar oportunidades laborales en otros lugares, lo que no nos permite pues estar nuevamente, estar en el sitio en donde vivimos actualmente. Y pues hay algo que hay que decir, que realmente las oportunidades laborales no solamente son o en la ciudad o en el campo, es relativo. A los que están en la ciudad les dicen que se vayan a los pueblos, y los que están en los pueblos pues en diferentes otros lugares, pero pues las condiciones laborales difieren mucho. O sea, el hecho de que haya oportunidades no quiere decir que son las oportunidades que uno necesita, o no siempre las oportunidades dignas, por decirlo de alguna manera, para un profesional. La falta de empleo digno en lo rural y altos costos de vida en la ciudad empujan a muchos profesionales a un punto intermedio: sobrevivir entre ambos mundos. La CEPAL advierte que la nueva pobreza rural está compuesta en gran parte por jóvenes educados que no logran insertarse plenamente en el sistema productivo.
Pienso que en el campo, en la ruralidad, todavía hay muchísimas oportunidades. Es entendible que los jóvenes hoy en día piensen que no quieren pasar por los sufrimientos o por las precariedades que han pasado sus generaciones, pero hoy en día, digamos, en torno a las actividades productivas agropecuarias, pueden desarrollarse muchos proyectos, muchas iniciativas o muchos emprendimientos que no necesariamente tienen que ver con la actividad productiva en sus fincas, pero sí hay negocios que pueden implementarse alrededor de estas actividades que a los jóvenes les pueden parecer eh, buenas, sin dejar de lado que pues, realmente hay que prepararse. Entonces yo pienso que sí hay apoyo, pero el apoyo no está dirigido de la manera que debería estar. Por ejemplo, hay mucha necesidad de apoyo en infraestructura, en maquinarias y equipos. Muchos proyectos se enfocan solamente en el tema de las capacitaciones, una manera de aunar todas estas necesidades y que cada uno se enfoque en lo que los emprendedores y los productores necesitan como tal, generarían un apalancamiento mucho mayor. Esta desconexión entre las políticas públicas y las realidades rurales reflejan una deuda histórica. En el 2023, el presupuesto nacional para el desarrollo rural representó menos del 2% del gasto público total, pese a que el sector agrícola aporta más del 6% del PIB y genera millones de empleos indirectos. Algunos jóvenes regresan a la ruralidad porque no encuentran oportunidades o porque se dan cuenta realmente que en la ciudad tú en el campo puedes encontrar y tienes medios de vida, tienes un pan coger, tienes cómo sostenerte, pero en la ciudad el joven o el quien vive en la ciudad realmente si no tiene dinero en el bolsillo es muy difícil que uno pueda, digamos, estar y permanecer en condiciones óptimas en las ciudades. Bueno, el futuro del campo colombiano debería ser un lugar en donde haya igualdad, en donde la labor y el papel del agricultor, del campesino, sea realmente reconocida. Nosotros sabemos que finalmente sin un productor no hay alimento en nuestra mesa. Y no solo el tema del alimento, sino todo lo que hay detrás, todo el trabajo, todo el esfuerzo. Y en el momento en que se va a vender, no se ve retribuido el precio. Entonces el tema de reconocer el trabajo que hay detrás de todo este proceso sería muy importante en el futuro de nuestro campo colombiano. Su historia refleja una realidad compartida por miles de colombianos. Ni la ciudad ni el campo aseguran un futuro, pero en medio de la incertidumbre ellos siguen cultivando no solo café, sino esperanza. Según el DANE, más del 28% de la población rural supera los 60 años y solo el 12% de sus habitantes son jóvenes menores de 25 años. Sin relevo generacional, la agricultura se apaga lentamente. Bueno, mi vida trabajando en Calambata ha sido muy agradable porque el campo le da a uno tranquilidad, paz, armonía, eh, y no estamos en ese estrés de la ciudad. Es muy bonito trabajar acá en Calambata. El campo es duro, la mano de obra siempre es pesada. Esa dureza se acentúa con los años. La falta de jóvenes convierte cada jornada en una batalla contra el tiempo. El Ministerio de Agricultura advierte que el promedio de edad del productor agrícola en Colombia es de 57 años y más del 60% no cuenta con seguridad social. Antes era muy agradable vivir en el campo porque los trabajos eran comunitarios, entonces había mucho apoyo en la comunidad, había más gente, entonces por lo tanto se veía más el progreso porque había más cultivos y todo eso. Hoy día pues no se ve eso. El trabajo colectivo que durante décadas sostuvo la economía campesina desaparece junto con el sentido de comunidad. El tejido social rural se deshilacha al mismo ritmo que la tierra pierde su productividad. El que los jóvenes se vayan de la vereda o del campo ha afectado mucho en cuanto al trabajo del campo. Ya hay mucho anciano, ya uno no como de edad ya es más duro el campo, el trabajo se le hace más pesado, por lo tanto va decayendo los cultivos, ya no se ven tanto como antes, porque no hay esa mano joven o fuerte en el campo. Otros, como Nelson, llegaron a Calambata desde la ciudad buscando una vida más tranquila, pero al llegar se encontraron con un campo vacío. Mi vida trabajando en Calambata
ha sido muy distinta a lo que he hecho antes. Yo me crié en la ciudad y aquí he tenido que aprender a hacer una cantidad de cosas que no creí que fuera a hacer. Pero me ha cambiado mucho la vida, ha sido muy bueno para mí y para mi familia. Pero aquí hay que hacer muchas cosas. Aquí, de hecho, hacen falta manos. La parte más difícil ha sido conseguir personas que nos ayuden aquí a trabajar en la finca. El Censo Rural del 2024 muestra que el 65% de los productores en Cundinamarca trabaja sin apoyo familiar o comunitario. La migración juvenil ha dejado a los adultos intermedios atrapados entre la carga del trabajo y la incertidumbre del futuro. La migración de los jóvenes ha afectado muchísimo, inclusive aquí cuando sembramos, fue un señor que tenía un par de muchachos de 15 y 16 años ya grandes, muy trabajadores, muy buenos, y ya tenían una vida formada en el campo. Ya cuando terminaron su bachillerato, inclusive uno de ellos entró a las Fuerzas Armadas, ya después de esa situación ellos decidieron irse y eran las personas que más ayudaban aquí a todos los vecinos. Entonces, aparte de ellos, hay un par de muchachos también en otra vereda que el plan de ellos es terminar estudios y coger camino. La verdad, ninguno ve futuro quedándose aquí. El desplazamiento hacia las ciudades no solo vacía el campo, también amenaza la seguridad alimentaria. Según la FAO, Colombia podría perder hasta el 25% de su producción agrícola en los próximos 20 años si continúa el envejecimiento rural sin reemplazo generacional. Eh, Uno siente cuando ve que ya no hay esos jóvenes, cuando nosotros vamos a una reunión de cafeteros, del SENA, de lo que sea, y uno nunca ve jóvenes, ¿no? Los más jóvenes somos los de 50 años. Entonces, no solamente siente uno tristeza, sino que ve que el futuro cada vez va decayendo y que va a ser cruel, porque ¿dónde se va a conseguir alimento si en el campo ya no hay esa mano de obra? No hay jóvenes en el campo que trabajen y que sigan las costumbres y las culturas de los abuelos. Pues mucha resiliencia, un poco de que no les queda más alternativa a algunos. Muy pocos lo hacen por motivación de poder salir adelante con lo que tienen. Entonces están mirando a ver quién los ayuda, porque el trabajar el campo es supremamente difícil. Ya cuando están mayores no es tan fácil. Hay gente que sigue trabajando hasta los 70, 75 años las labores del campo, pero realmente afecta mucho la salud. Entonces sí ha sido complicado para cada una de esas personas. El campo, que antes era sinónimo de familia y colectividad, hoy se enfrenta a un envejecimiento silencioso y doloroso. En veredas como Calambata, la soledad no solo es emocional, sino también económica y física. Si las cosas siguen así, el futuro de Calambata va a ser muy triste, porque no solamente de Calambata, sino de todo el campo, porque va decayendo, toda la agricultura se va perdiendo, no, las costumbres, la forma de sembrar, eh, la gente ya no va a saber o no va a ver campos productivos. Por lo tanto, va, va, va a perjudicarnos terriblemente a todos nosotros. Visibilizar la problemática, volver esto atractivo para los muchachos. Si se puede hacer mucho de este tipo de difusión, ver que el trabajo puede ser remunerado de buena forma. Aura y Nelson comparten la misma esperanza, que el campo vuelva a ser un lugar de vida y no de abandono, pero para lograrlo se necesita más que voluntad individual. El relevo generacional no nacerá solo, requiere políticas, acompañamiento y dignidad. El futuro del campo colombiano pende de un hilo invisible, la decisión de quedarse o marcharse. Y mientras el país mira hacia las ciudades, en lugares como Calambata, los últimos guardianes de la tierra siguen resistiendo, sembrando memoria. El campo colombiano vive una paradoja.
Mientras los mayores sostienen la tierra con sus manos cansadas, los jóvenes sueñan con irse en busca de oportunidades que aquí no encuentran. Pero, ¿qué dicen quienes hoy tienen en sus manos el rumbo del territorio? Bueno, yo siempre he vivido en el campo, soy una mujer lideresa campesina y hemos notado que con el tiempo los campos se han ido quedando solos porque pues nuestros abuelos, nuestros padres han ido envejeciendo y eran las personas que trabajaban la tierra. Entonces ya últimamente ya la mano de obra se ha escaseado, ellos han enfermado, han envejecido y ya se ha ido bajando la producción agrícola. Tatiana representa una nueva generación de lideresas rurales que crecieron viendo florecer los cafetales y hoy enfrentan el reto de mantener vivo un municipio que envejece. Bueno, nos preocupa porque ya prácticamente los jóvenes ya no quieren tener hijos, la mayoría adoptan una mascota y los abuelos ya están envejeciendo, no hay quien produzca y lo más importante pues en la esencia de nuestros territorios es tener las personas que laboren el campo y esa labor tan bonita la hemos ido perdiendo. La migración juvenil no solo vacía las fincas, vacía también la esperanza de continuidad. Según el DANE, el 72% de los jóvenes rurales del centro del país planea migrar a zonas urbanas en los próximos 5 años. Bueno, es una preocupación que tenemos nosotros, que hay que hacer algo, no es decir tengo el problema, sino hay que buscar una solución. La solución está en que nosotros volvamos a reactivar el campo, a nuestros jóvenes darles una alternativa a qué quedarse en Envianí, como es una oportunidad de estudio, pero también que ellos comiencen a ver las fincas como una empresa. Entonces hay que ayudarles con un proyecto productivo para que ellos se incentiven y se queden en el campo. Desde la institucionalidad local, la apuesta está en sembrar raíces nuevas, pero el desafío trasciende los límites del municipio. En todo el país, los jóvenes rurales se alejan y con ellos se apaga el relevo campesino que alimenta a Colombia. Bueno, realmente esto no es un problema sectorizado, es un problema generalizado en Colombia. Estamos viendo que en todo el país se está presentando una migración muy alta de los jóvenes desde las áreas rurales hasta las áreas urbanas, lo que representa sin duda un reto muy grande para el campo porque nos estamos quedando sin esa transición de conocimiento y sin ese relevo generacional tan importante para que nuestro campo colombiano siga siendo productivo y siga sustentando las zonas urbanas. Uno, sin duda, es la seguridad, porque pues, son personas que pueden estar en un grado de vulnerabilidad mayor y al ser áreas dispersas, pues no llega tanto la fuerza pública y es probable que ellos puedan estar viéndose, como digo, un poco más vulnerables. Lo segundo es que pues, el campo se ve desprovisto de nueva fuerza laboral, de la iniciativa, la creatividad y el conocimiento, de nuevas tecnologías, por ejemplo, que pues, están muy enlazadas con lo que son los programas juveniles y pues claramente esto va generando un riesgo muy alto para esa sucesión y para que se puedan continuar los procesos productivos normales en el campo, pero además que cuando estas personas ya van faltando, entonces tampoco se pierde todo ese conocimiento ancestral que los adultos mayores no han podido hacer traspaso a las nuevas generaciones. La FAO advierte que sin relevo campesino, la seguridad alimentaria de países como Colombia podría estar en riesgo. El ICA coincide, el problema no es solo rural, sino nacional. Muy importante que nuestro campo vaya teniendo ese traslado, esa transición generacional, porque pues del campo es donde provienen los alimentos que vienen a las zonas urbanas y no solamente esto, sino que en un país como Colombia, que tiene el potencial de convertirse en despensa mundial de alimentos y que depende tanto de la producción primaria y la producción secundaria, es necesario que siga siendo una fuente muy importante para el PIB de Colombia y pues normalmente los organismos internacionales advierten de esto, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, porque Latinoamérica también es proveedor de muchos alimentos para el resto del mundo y por eso se genera una preocupación mundial
cuando estos países como Colombia, no tienen un relevo generacional. Para revertir la tendencia, se necesita políticas que dignifiquen el trabajo agrícola y hagan del campo una opción de vida rentable. Bueno, primero sin duda la tecnificación, la formación, el acompañamiento y sobre todo también los proyectos financieros, porque vemos que puede haber mucho conocimiento, puede incluso existir esa transferencia de conocimiento de adultos mayores hacia los jóvenes, pero sin unos adecuados programas de financiación, estos no pueden convertirse en empresas. Trabajamos de la mano pensándonos como sociedad y sintiendo esa responsabilidad que tienen ellos, que además es muy importante para el país, de poder transferir esos conocimientos. No solamente tienen que ser en sus familias, sino que lo pueden hacer acercándose a las alcaldías municipales y a los jóvenes para que no abandonen el campo. Es decirles que Colombia tiene un potencial enorme en los sistemas productivos, sino que sientan esa responsabilidad y ese amor por seguir en esas regiones y por fortalecer esos sistemas productivos. Desde Vianney hasta todo el país, el futuro del agro colombiano depende de una decisión colectiva. Valorar el campo no como el pasado, sino como la promesa de lo que aún podemos sembrar. Porque sin quienes siembran, no hay país. Y cada hectárea que sea abandonada es una historia que se apaga. Sembrar el futuro no es una metáfora, es una urgencia. El campo es más que tierra, es memoria, alimento y raíz. Durante años, los mayores han sostenido con sus manos lo que el tiempo quiso borrar. Los jóvenes, en busca de un futuro distinto, partieron con la esperanza de volver, y entre ellos, los adultos que intentan tender puentes entre dos mundos, el campo que envejece y la ciudad que no siempre promete estabilidad. Vianney no es un caso aislado, es el reflejo de una Colombia que se debate entre el abandono y la resistencia, donde el silencio del campo es también un llamado a mirar hacia atrás sin nostalgia y hacia adelante con compromiso. El futuro del campo no está escrito. Dependerá de quienes decidan quedarse, volver o sembrar de nuevo, de quienes entiendan que cada semilla no solo alimenta, sino que preserva la historia de un país que aún vive del esfuerzo de sus manos invisibles. Porque el olvido no se combate con memoria, sino con acciones que germinen. Y cada historia contada es una semilla nueva que resiste al abandono. Quizás el futuro no esté en elegir entre el campo o la ciudad, sino reencontrarnos con la tierra, con nuestras raíces y con la promesa de no olvidar.